Kuroko no Basket. El honorable. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 181. El partido había terminado. Kirisaki Daichi, campeón de Kanagawa, avanzó con fuerza al top 8. Takeuchi Genta no dijo ni una palabra. Tras un simple apretón de manos con Tendou, condujo a su equipo fuera de la cancha. Parecían tranquilos, incluso serenos, mientras salían con la espalda recta y la cabeza en alto. Pero al regresar al vestuario, Kasamatsu Yukio les pidió a sus compañeros que lo dejaran en paz. Él se quedó solo. Sentado allí, en el vestuario ahora vacío, ya no pudo contenerse. Se agarró la cabeza y lloró amargamente. Una vez que renunció como capitán de Kaijin, era solo un jugador que quería desesperadamente ganar. Esta escena conmovió las emociones de muchos que la vieron en el mundo real. Tendou, después de apagar la pantalla, se dio la vuelta y vio que una figura familiar se acercaba. ¿Qué clase de viento trajo al joven maestro aquí? El informe meteorológico dice que hoy soplará viento del suroeste, respondió Akashi con una pequeña sonrisa humorística. Se acercó desde la distancia, sosteniendo una botella de agua, que le entregó a Tendou. Recuerdo que no eres fanático de las bebidas carbonatadas. No es que no me gusten. Simplemente los evito por el bien de mi cuerpo y mi físico. Tendou aceptó el agua, desenroscó la tapa, tomó un sorbo y sonrió. Ha pasado un tiempo, Akashi. El ex capitán y vicecapitán de Teikn finalmente se reunieron. Su presencia atrajo la atención de todos los que estaban cerca. La gente no pudo evitar lanzarles miradas curiosas. Uno de ellos era Tendou Kageyoshi, el rey demonio que había derrotado a varios miembros de la generación de los milagros. El otro era Akashi Seijun, el emperador absoluto que gobernaba Rakuzan. Incluso si no hicieran nada más que permanecer uno al lado del otro, el aura que emitían era abrumadora. Nunca esperé que eligieras un equipo como Kirisaki Daichi. Aunque ese es tu estilo. ¿El estilo de Tendou? No había nada que no pudiera hacer. Los dos encontraron un banco y se sentaron, charlando como viejos amigos que se ponen al día después de mucho tiempo. Pero a pesar de su tono civilizado, el aire entre ellos crepitaba de tensión. Tan agudo que los transeúntes que estaban cerca tragaban saliva nerviosamente. Por un lado estaba el rey demonio que ya había derribado múltiples milagros. Por otro lado, el líder inquebrantable de la potencia más dominante del baloncesto de la escuela secundaria. Que eligieras a Rakuzan tampoco me sorprendió, respondió Tendou. Una alianza poderosa es lo más natural del mundo. Al igual que las corporaciones que forman alianzas estratégicas para beneficio mutuo. Entonces, dime, ¿ya has decidido quién será tu futura esposa? Mi vida me pertenece. Ni siquiera mi padre puede obligarme a tomar una decisión que no quiero. Tendou se rió entre dientes. Ese es el heredero de la familia Akashi, está bien. Pero hoy no le interesaba debatir el absolutismo de Akashi. Pero él, en cambio, preguntó directamente. Entonces, ¿por qué estás aquí realmente? Para discutir algo. El tono de Akashi era educado, pero firme. Tengo la intención de que todos los miembros de la generación de los milagros se retiren de la Copa de Invierno de este año. Tú también debes haberlo visto. La lesión de Kise no fue un accidente. Su cuerpo no pudo soportar su propia evolución. Contra otras escuelas, ganaremos sin problemas. Pero si nos enfrentamos, cosas como la lesión de Kise volverán a ocurrir. Utilizó la palabra discutir, pero no había ninguna duda sobre la fuerza subyacente en sus palabras. Este era Akashi Seijun conteniéndose. Si hubiera sido cualquier otra persona frente a él, y no Tendou, probablemente ya lo habría inmovilizado contra el suelo, como lo hizo cuando conoció a Kagami por primera vez. Con unas tijeras. No me retiraré, Akashi. ¿Por tu promesa a Riko? No. Tengo un 99% de resistencia a las lesiones. ¿Ese riesgo que te preocupa? No me afecta. Los ojos de Akashi se entrecerraron levemente. No insistió más. En ese caso y nos veremos en la cancha. Hasta el día de hoy, todavía no había abandonado esa primera decisión de Shirogane KMZM. Ese momento había puesto en duda su capacidad. A los ojos de Shirogane, Tendou era más fuerte que Akashi.
La única razón posible por la que Tendou fue nombrado capitán de Teikm. Y eso Akashi nunca podría aceptarlo. Nadie había cuestionado antes sus habilidades. Pero ahora ya no importaba. Demostraría que Shirogane había tomado la decisión equivocada. Que él, Akashi Seijun, era el mejor. Que él era el único y absoluto gobernante. Y bien. ¿Cómo te fue, Seijun? Mientras Akashi se alejaba, los jugadores de Rakuzan se reunieron a su alrededor. Prepárense. La Copa de Invierno de este año, vamos a resolver esto de una vez por todas. En el momento en que oyeron eso, lo entendieron. El Rey Milagroso no se había echado atrás. Si fuera cualquier otra persona, ya le habrían advertido que se preparara para el incienso y un funeral. Cualquiera que fuera en contra de Akashi generalmente tenía un mal final. Pero si el oponente era Tendoui, esta fue una historia completamente diferente. Esta escena fue presenciado por los jugadores de Seirin mientras se marchaban con el resto de la multitud. Todos tenían curiosidad. ¿De qué estaban hablando estos dos titanes Teikm? Incluso Kuroko estaba sumido en sus pensamientos. Pero Alex García estaba pensando en algo completamente distinto. Su mente todavía estaba reproduciendo el partido que acababa de ver. En ese momento, tomó una decisión. Necesito hablar con Taiga. ¿Te importa si lo tomo prestado un rato? Por supuesto, el equipo de Seirin no tuvo objeciones. ¿Qué derecho tenían ellos a interponerse en el camino de un mentor y su discípulo? Después de recordarle a Kagami que no llegara tarde al entrenamiento mañana, se fueron. Ya estaba oscuro cuando llegaron a un patio callejero abandonado. ¿No podríamos haber hablado de esto delante de los demás, Alex? Esto es lo que me llevó a venir a Japón. La expresión de Alex se volvió seria. Su única razón para venir fue enseñarle a Kagami Taiga su movimiento característico. Meteor Jam. Ella ya sabía lo que había pasado entre sus dos discípulos. Y ella estaba allí para ayudarlos a enfrentarse, de manera justa. La imagen de Tendou apareció nuevamente en su mente. Imuro Tatsuya ya había aprendido su Flare Shot, y para equilibrar las cosas, había decidido. Kagami necesitaba Meteor Jam. Al principio, ese había sido su plan. Porque no creía que nadie en Asia pudiera superar a esos dos. Pero ahora el poder de la generación de los milagros había superado con creces sus expectativas. Si las cosas continuaban como estaban, Kagami y Imuro tal vez nunca tendrían la oportunidad de enfrentarse. ¿A los jugadores les gusta Tendou? Incluso en Estados Unidos serían considerados prodigios entre los prodigios. Ese chico tenía ojos como los de Steve Nash. Su capacidad atlética, sus instintos y sus dones naturales eran todos de élite. Ya no había tiempo para esperar. También necesitas solucionar tu problema con la mano dominante, añadió. De lo contrario, cuando te enfrentes a los milagros, tu mano izquierda será una gran desventaja. Kagami era diestro de manual. Su mano izquierda era torpe y débil. En las batallas aéreas, eso lo convertía en un blanco fácil. Irónicamente, fue Midorima quien originalmente señaló este fallo. Ahora, volvió a girar en círculos, esta vez desde la propia Alex. Todavía hay tiempo antes de las preliminares de la Copa de Invierno. Taiga, tu entrenamiento de ahora en adelante será brutal. Prepárate. Vamos. La expresión de Kagami era firme. Mientras pueda vencer a Tendou, no habrá nada que no haga. Ese partido contra Kirisaki Daiichi ya es cosa del pasado. La herida en su corazón había sido curada, por sus compañeros de equipo. Ahora nunca volvería a caer en la desesperación. Ahora lucharía para derrotar a Kirisaki Daiichi y Rakuzan. Atasco de meteoritos. Tendou, el oportunista habitual, había vuelto a escuchar a escondidas. La conversación entre Kagami y Alex le había recordado aquella llamativa volcada que desafió la gravedad. Con mi visión y mi salto vertical, no debería ser difícil para mí lograrlo. Y ese otro movimiento, el disparo bengala, también es básicamente una habilidad aérea de alto nivel. Apenas pensado, hecho. Tendou cogió una pelota de baloncesto y salió del apartamento. En la cancha al aire libre, dribló suavemente mientras fijaba su mirada en el aro. El primer movimiento que decidió probar fue el Flare Shot. Alex lo había llamado una técnica de quietud.
Requería una mecánica de disparo increíblemente refinada, ya que implicaba 2 movimientos de disparo en el aire. Cuando Tendou lo vio por primera vez, pensó que debía ser ilegal. Igual que el doble regate. ¿Cómo podrías disparar de nuevo sin que el primer tiro tocara el aro? Incluso se esforzó por investigar el reglamento oficial. Resulta que, siempre que la pelota pase por encima del aro, cuenta como rebote y, por lo tanto, un nuevo tiro. Así que sí, el flare shot era legal. Sin embargo, lo que lo hizo difícil fue el tiempo de suspensión que exigía. Si el cuerpo de un jugador regresó al suelo antes de que la pelota volviera a bajar, ¿cómo podrían completar el segundo movimiento? Tanto el flare shot como el meteor jam eran habilidades de combate aéreo. Tendou aceleró y se dirigió hacia la línea de tiros libres. Se levantó con el balón, imitando el primer disparo. Pero en lugar de enviar la pelota hacia el aro, la lanzó directamente hacia arriba. A medida que la pelota ascendía, Tendou activó su núcleo y sus piernas, manteniéndose en el aire con un control increíble. Permaneció suspendido, esperando que la pelota volviera a caer en su ventana de tiro. Silbido. La pelota entró. Primer intento. Limpio, preciso. Pero y todavía sentía que faltaba algo. Imuro Tatsuya, ¿realmente tiene atributos físicos como los míos? Cuando Imuro apareció por primera vez, generó mucha expectativa. Junto a Murasaki Bara, fueron promocionados como las estrellas gemelas de Imsen. Pero a medida que avanzaba la historia, él fue quedando poco a poco en segundo plano. Ni siquiera en la película apareció en la alineación titular. ¿Por qué? Porque físicamente le faltaba algo. Un poco como a Izaki. Tengo que usar todas mis fuerzas para ejecutar este tiro. ¿Qué le da derecho a hacerlo tan fácilmente? Tendou frunció el ceño mientras pensaba. Repitió el movimiento varias veces más, pero aún sentía que algo andaba mal. Entonces sacó su teléfono y llamó a Momoi. La llamada se conectó rápidamente. Al parecer todavía estaba despierta. Su voz sonaba brillante y enérgica. Hola. Pequeño 10. Me llamas tan tarde, ¿qué pasa? Necesito algo. ¿Dónde estás ahora mismo? A mí. Momoi miró alrededor de su dormitorio rosa. Ella se dio la vuelta sobre su estómago, con una pierna balanceándose perezosamente en el aire mientras sostenía una revista. Estoy en casa, por supuesto. Está bien, voy para allá. ¿Eh? ¿Ahora? Ella se sobresaltó y se incorporó en la cama. Littleton no estaba planeando hacer algo extraño tan tarde en la noche, ¿verdad? Se acercó de puntillas a la puerta, la abrió un poco y echó un vistazo a la sala de estar. Su padre estaba en un viaje de negocios y su madre estaba viendo programas de variedades. Probablemente no se iría a dormir hasta las 10. Aún es un poco temprano, ¿qué tal a las 10? Dijo tímidamente, dirigiéndose al tocador para cepillarse el pelo. ¿Qué? Tendou estaba confundido. Estoy pidiendo información, ¿no sería mejor hacerlo cuanto antes? No, voy a ir ahora mismo. Unos minutos después, llegó a la puerta de Momoi en su bicicleta. Tocó el timbre. Un momento después, la puerta se abrió y allí estaba una mujer madura con el mismo cabello rosa suave que Momoi. ¿Puedo ayudarle? Soy Tendou Kageyoshi. Soy amigo de Momoi. ¿El novio de Momoi? Solo un amigo. Pero eres un chico y un amigo. Eso te convierte en novio. Ella no estaba equivocada, técnicamente. Mamá. ¿Qué estás diciendo? Momoi salió corriendo presa del pánico, mirando a su madre con el rostro sonrojado. No la escuches, pequeño 10. Mi mamá siempre es así, solo hace tonterías. No tienes derecho a llamar tonto a nadie, niña despistada, replicó su madre, agarrando a Momoi por la oreja. Momoi gritó y pidió clemencia, mientras arrastraba a Tendou a su habitación. Como era de esperar, estaba lleno de peluches rosas y figuras de dibujos animados. Tendou no se sorprendió. A las niñas les encantaban las cosas suaves y esponjosas. La habitación de Rico también estaba repleta de pequeñas y extrañas mascotas de peluche. Entonces, ¿por qué llegaste tan tarde? Preguntó Momoi. Quiero información sobre Imuro Tatsuya. ¿Me está pidiendo información? Eso era nuevo. Por lo general, a Littleton nunca le importaban los informes de exploración.
Imuro Tatsuya y se tocó la barbilla, recordando sus notas. Estudiante de segundo año en Imsen. Al igual que Kagami, regresó del extranjero. Actualmente es conocido como una de las estrellas gemelas de Imsen junto con Murasaki Bara. También parece tener una relación complicada con Kagami. Ella buscó en la carpeta de exploración de Imsen y rápidamente sacó el perfil de Imuro. Tendou lo tomó y lo hojeó. Una cosa me llamó la atención inmediatamente. Había resaltado una nota en negrita. Indistinguible de lo real. Una referencia a sus falsificaciones impecables. Pero sorprendentemente no hubo ninguna mención del flare shot. Ni siquiera Momoi había descubierto su secreto. ¿Encontraste lo que buscabas? Momoi sonrió, balanceando las piernas juguetonamente. Tendou explicó su propósito. Tengo curiosidad por su técnica de tiro. Ah, ¿te refieres al flare shot? Es un movimiento súper avanzado en el que el jugador realiza 2 disparos en el aire. Parece una violación de las reglas, pero no lo es. ¿Estás tratando de aprenderlo? En realidad, ya tengo la mayor parte clara. Momoi quería preguntar más, pero justo en ese momento apareció su madre con bocadillos. Tendou abrió la boca para agradecerle. Pero se detuvo en el momento en que vio el aura oscura que rodeaba el plato. Cortó uno de los pasteles bellamente decorados. Solo para encontrar un líquido negro y pegajoso saliendo. Gracias, pero no como tarde por la noche. Él declinó cortésmente. Las habilidades culinarias de Momoi, claramente heredadas. Pero la parte más aterradora, Momoi se metió uno en la boca y parecía estar completamente bien. Ninguna reacción. En absoluto. Esa resistencia digestiva y era irreal. No es de extrañar que su comida siempre resultara tan extraña. Ella creció comiendo estas cosas y sobrevivió. Honestamente, felicitaciones al padre de Momoi por soportar esto todos estos años. Tendou no podía soportar la forma en que la madre de Momoi lo miraba constantemente. Esa mirada triste, casi melancólica. Entonces se fue con Momoi y se dirigió a un tribunal cercano. Silbido. Tendou demostró lo que acababa de dominar. 2 movimientos de disparo en el aire que culminaron en una canasta limpia. Incluso Momoi, que estaba a un lado, se quedó atónita. Ese nivel de dificultad y lo logró en el segundo intento. Entró, pero, todavía se siente extraño, dijo después de una pausa. Tu versión del flare shot es diferente a la de Imuro. Es exactamente por eso que vine a ti. Sí, Tendou había logrado el tiro gracias a su puro talento. Pero donde el flare shot de Imuro tenía una especie de belleza engañosa, casi como si la pelota hubiera desaparecido, el de Tendou era demasiado y puro. Le faltaba ese efecto ilusorio. Lo había logrado con muy poco tiempo de espera. Pero en un juego real, eso no sería suficiente para hacer que pareciera que el tiro desapareció. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi versión y la suya? Quizás, el giro. Momoi frunció el ceño, intentando recordar imágenes de los partidos de Imsen. Repitió mentalmente la forma de Imuro, disparo por disparo, hasta que encontró la pieza que faltaba. Es la rotación de la pelota. Imuro no tiene una suspensión tan rápida como la tuya. No puede mantenerse en el aire tanto tiempo. Así que, cuando suelta la pelota, esta vuelve a caer mucho más rápido. Velocidad de descenso de la pelota y... Eso hizo pensar a Tendou. Después de unos instantes, volvió a recoger el balón. Momoi, notando su concentración, dio un paso adelante para ayudarlo. Déjame ayudarte. Extendió los brazos para simular una defensa. Pero antes de que pudiera reaccionar, Tendou ya estaba justo frente a ella. Apenas había dado un paso y ya estaba allí. Ese rostro perfecto, tan cerca, le quitó el aliento. Ella siempre lo había observado desde la barrera. Pero estar tan cerca y sentir su presencia de primera mano fue una experiencia totalmente diferente. Sin embargo, Tendou estaba completamente concentrado en el aro. Saltó hacia arriba como un águila, completó 2 movimientos de tiro en el aire y enterró el balón en la red. Allá. Eso debería bastar. Era increíblemente rápido en aprender cosas. Cuando tenías el hardware, el resto era solo resolver rompecabezas. ¿Te tan rápido? Tartamudeó Momoi. Apenas había procesado la mecánica.
Por otra parte, sus ojos habían estado demasiado preocupados por su rostro injustamente perfecto. Por supuesto que lo había logrado. Las manos de Tendou eran fuertes. Era un espadachín. Sus movimientos característicos, desmantelar y hender, exigían una fuerza y un control de manos ridículos. Una vez que comprendió el secreto del tiro, pudo hacer que la pelota descendiera más rápido de lo que Imuro jamás podría. Más explosivo, más refinado, más aterrador. ¿Y ahora? ¿Ahora? Momoi parpadeó, sin estar segura de lo que vendría después. Unos momentos después, se le cayó la mandíbula al ver cómo la pelota se arqueaba como un meteorito y se estrellaba contra la red. Ella se quedó sin palabras. Más tarde, los dos encontraron un pequeño puesto de ramen al lado de la carretera y se sentaron. El propietario, de apellido Wei, aparentemente, estaba gritando tranquilamente durante el partido de fútbol que se transmitía por televisión mientras lanzaba los bolos. Ni siquiera los miré cuando les pedí sus pedidos. Ustedes siguen comiendo pepino de mar todos los días. Se van a exceder con su consumo y acabarán en una cama de hospital. Tan ruidoso. Tan crudo. A Tendou le encantó. Este era un hombre de Longguo, de pies a cabeza. ¿No dijiste que no comes tarde por la noche? Preguntó Momoi. Técnicamente, dije que no como comida cocinada por ti o por tu mamá. Eso es muy malo. Ella hizo un puchero fuerte. Ella realmente había estado trabajando en su cocina, ¿de acuerdo? Aún así, no podía evitar resentirse por el hecho de que la terrible cocina de su madre claramente había sido transmitida a ella. ¿Cómo fue eso justo? ¿No era ese el motivo por el que tanto Tendou como Aomine odiaban su comida? Justo cuando llegó su ramen caliente, Momoi de repente preguntó. Entonces, ¿qué quería Akashi de ti el otro día? ¿Cómo sabes siquiera eso? Porque soy Momoi Satsuki. Nada de lo que hacen se me escapa. Ella lo dijo con orgullo. Pero la verdad era que ella estaba preocupada por esos chicos idiotas. Ella siempre los vigilaba, por si acaso. Quería discutir la posibilidad de sacar a toda la generación de los milagros de la Copa de Invierno. ¿Porque Kiss se lastimó? Sí. Lo supuse. Mencionar a Akashi enfrió un poco el humor de Momoi. Recordó cómo eran las cosas en la finca Akashi. Cuando solo había 3 personas en la casa. Akashi, su mamá y su papá. Su madre, Shiori, solía cocinar para ellos ella misma. No hay chefs privados. Luego y ella falleció. De repente, la mansión se llenó de mayordomos y cocineros. La comida se volvió lujosa. Demasiado lujoso. Y Momoi sabía lo que eso significaba. Después de la muerte de Shiori, Akashi dejó de sentir el calor de su hogar. La comida de su propia madre podría ser horrenda. Pero ella y su padre lo comían de todas formas y después se burlaban de ella por lo malo que estaba. Los acercó. Hizo que el hogar se sintiera real. Pero en la casa Akashi, si la comida no era de su gusto, el chef desaparecía al día siguiente. Lo que Akashi realmente quiere, dijo Momoi en voz baja, es probablemente calor, y alguien que no se vaya. A veces puede que sea un poco tonta. Pero cuando se trataba de cosas así, nadie lo veía con más claridad que Momoi Satsuki. A veces Momoi es como una mamá, preocupándose por esos tontos chicos milagrosos como si fueran sus hijos. Seguro que será una buena esposa algún día. Excepto que no sabe cocinar nada. Tendou y Aomine nunca comen su comida. ¿Y qué? ¿Quién dijo que las chicas tienen que cocinar? ¿Te gusta tanto la buena comida que cásate con un chef? Maldición. Ese asado vino de la órbita. Las fanáticas de CP nunca descansan, ¿eh? Incluso en un anime de deportes, las aceptamos. Pero en serio, Tendou y Momoi se ven bien juntos y no, claro. El chico más guapo más la chica más guapa igual pareja perfecta. Tendou definitivamente había notado los beneficios de su creciente popularidad. Incluso las escenas diarias habituales ahora le otorgaban un montón de tiempo en pantalla. A este ritmo, apareció casi en todos los episodios. Solo superado por Kuroko y Kagami. Akashi estará bien, ¿verdad? Preguntó Momoi. ¿Cómo voy a saberlo? Respondió Tendou mientras sorbía los fideos. Él no quería verse arrastrado a esa conversación. Pero a Momoi no le importó.
Ella creía que Akashi se recuperaría, tal como lo había hecho Aomine. Recopilaré toda la información que necesitas, pequeño 10. Lo que quieras. Estoy en ello. Haz lo que quieras. Solo come. Se hace tarde. Al día siguiente. No había ningún partido programado para Kirisaki Daiichi. Aunque el torneo estuvo reñido, una vez que llegó a las etapas finales, los organizadores no presionaron a los equipos para que jugaran todos los días. Ahora era un partido cada 2 días. Los cuartos de final de ese día enfrentaron a los equipos que habían terminado sus partidos de octavos de final antes de tiempo. Lo que Tendou no esperaba. Se topó con alguien en quien no había pensado durante mucho tiempo. Aizaki. En la televisión se transmitía en vivo el partido de cuartos de final. Los equipos en pantalla. Rakuzan High vs Fukuda SMGM. Tendou dejó el balón en su mano, interesado. Se dirigió al salón del club y se unió a los demás frente al televisor. Ah, ¿sí? ¿Te interesa este partido, Tendou? Bueno, es Rakuzan. Y su capitán y no es otro que Akashi Seijken. Rakuzan tenía un peso importante en el mundo del baloncesto de la escuela secundaria. Su plantilla actual contaba con 3 reyes sin corona, lo que por sí solo era suficiente para exigir atención. Pero este año, también sumaron al mejor jugador de la generación de los milagros. El propio Akashi. Para muchos, esta versión de Rakuzan parecía un equipo perfecto. Estaban en lo más alto del ranking de poder del torneo. Y con razón. Este año, el Rakuzan había dominado por completo la región de Kioto. Bajo la precisa orquestación de Akashi, Ayama Kotarm, Nebuya Eikichi y Reo Miguchi tocaron a su máximo rendimiento. En comparación con el año pasado, sus estadísticas y eficiencia han mejorado drásticamente. El equipo ocupó el primer lugar a nivel nacional en cuanto a anotaciones y su eficiencia defensiva fue de élite. Los números de Rakuzan estaban en la cima de todas las categorías principales, todo gracias a la influencia de un base de clase mundial. Tendou tenía sus ojos puestos en el campeonato. Así que tenía sentido que vigilara a Rakuzan. Pero no era eso lo que él estaba esperando. No me interesa Rakuzan, dijo Tendou claramente. Estoy vigilando al otro tipo. La cámara se centró en un jugador con rastas oscuras y un aura hostil. Aizaki Smogo. Se había teñido el pelo de negro y había cambiado su aspecto. Parecía problemático. Aizaki Smogo. ¿Qué tiene de especial? Preguntó Yamasaki Hiroshi, confundido. Era raro que Tendou mostrara interés en algún jugador. Su orgulloso capitán generalmente estaba demasiado seguro de sí mismo como para preocuparse por los demás. ¿Qué tiene de especial? Reflexionó Tendou. Es un ex compañero de equipo. ¿Eso cuenta? Espera, ¿él era tu compañero de equipo? Todos se quedaron congelados. Espera, si estaba en tu equipo, eso significa que estaba en Teikm. Pero la generación de los milagros solo tenía 6 miembros. Incluso contando a Kuroko el fantasma, siguen siendo solo 6. Su caso es especial, explicó Tendou con calma. Dejó el equipo durante nuestro segundo año. Nadie presionó más, pero Tendou mantuvo sus ojos fijos en la pantalla. Eso fue una sorpresa. No esperaba que Aizaki apareciera tan temprano. En la historia original, Aizaki no apareció hasta la Copa de Invierno. En circunstancias normales, probablemente ese también habría sido el caso aquí. Pero después de que Tendou reapareció en su vida, algo debe haber reavivado la voluntad de Aizaki de jugar. Quería demostrarle a quien una vez lo despidió, que no necesitaba a Tendou para brillar. Oye, ¿cuánto tiempo sin verte, Akashi? Aizaki miró al otro lado de la cancha, sonriendo provocativamente. Para él, Akashi todavía parecía tan exasperante como siempre. No esperaba encontrarme contigo otra vez, especialmente aquí. Ha pasado un tiempo, Aizaki respondió Akashi con una sonrisa educada. Para los desinformados, podrían haber parecido viejos amigos. Pero cualquiera que conociera bien a Akashi entendía su lenguaje. A sus camaradas más cercanos, Akashi siempre los llamaba por sus nombres de pila. Seijkon llamó a Tendou Kageyoshi, a Omine Daiki, Kise, Midorima y Murasaki Bara, todos por sus nombres de pila. ¿Llamar a Aizaki por su apellido? Eso era pura distancia. Sigues siendo el mismo cabrón pretencioso, ¿eh?
gruñó Aizaki. Odiaba lo tranquilo y sereno que siempre actuaba Akashi. Mucho mejor. Hará que aplastarte sea mucho más satisfactorio. ¿Venganza? La expresión de Akashi no cambió. Solo se profundizó la frialdad en su voz. El futuro es absoluto. Tal como predije hace mucho tiempo que Rimta te superaría. Me alegro de que nos hayamos reunido en la cancha. Pero si estás aquí para interponerte en mi camino, entonces prepárate para caer al infierno. Le dirigió a Izaki una mirada fría y cortante. Su ojo izquierdo brillaba como una espada, lo suficientemente afilada como para cortar la piel con una mirada. Espera, él también era de Teikm. ¿Por qué los periódicos no mencionaron nada sobre él? Porque dejó el equipo en su segundo año, dijo Kuroko de cabello negro con tristeza. Esta era una persona que no debería haber regresado. Lo recordaba claramente. Aizaki había arrojado sus zapatos al incinerador de la escuela, jurando que nunca volvería a jugar. Entonces, ¿por qué ha vuelto ahora? Probablemente por venganza, dijo Kuroko, recordando el pasado. Les contó sobre los problemas que enfrentó la generación de los milagros en su segundo año. Como la muerte de Riko, la desilusión de Aomine con sus oponentes débiles, la negativa de Midorima a entrenar. Hombre, esos chicos de Miracle son realmente difíciles de manejar, murmuraron los jugadores de Seirin, con sus rostros oscuros. De nuevo en la pantalla, el partido había comenzado. Nebuya ganó fácilmente el salto y se lo envió a Rakuzan. Akashi tomó posesión y con una simple finta y un pase preciso, engañó al base de Fukuda y golpeó a Mibuchi Reo en el paso. Silbido. El disparo de Reo fue limpio. Rakuzan no se molestó en hacer jugadas llamativas. Simplemente le dieron el balón a Akashi, el base más fuerte de Japón. Y permitirle maximizar el potencial de sus reyes sin corona. Este era el estilo real de Rakuzan. Sin trucos ni artimañas. Simplemente aplastándote de frente. Directo y brutal. Esto no pinta bien, dijo Takao, mirando a Midorima, que estaba a su lado. Estaba buscando información. Solo mira, respondió Midorima, con los ojos fijos en la cancha. Aizaki finalmente mostró sus colmillos. La siguiente posesión de Fukuda. Recibió el pase, se elevó contra la defensa de Ayama Kotarmi y disparó un tiro en salto de media distancia. La forma. Idéntica a Reo Miguchi. Espera, ¿acaba de imitar a Reo? La multitud se quedó sin aliento. ¿Era este otro Kise? No, y eso no es imitación, dijo Aomine con frialdad. Eso es, pillaje. ¿Saqueo? ¿Qué se supone que significa eso? Exactamente lo que suena. Aizaki no copia habilidades. Las roba. Aomine también estaba allí. Su equipo, la Academia TMM, estaba en el mismo grupo del torneo. Ya había visto el juego sucio de Aizaki antes. ¿Roba el talento ajeno? ¿Cómo es posible? Los jugadores de TMM estaban confundidos. Pero luego sucedió. Reo recibió el balón nuevamente, completamente descubierto. Se detuvo para hacer un 3 y sonido metálico. Un fallo limpio. Abierto de par en par. Sin competencia. Y aún así un ladrillo. El público se conmovió. Reo acaba de fallar un triple totalmente abierto. Eso no debería pasar. Con el nivel de habilidad de Reo, un tiro como ese era una canasta garantizada. Solo mediante contacto o presión extrema sería excusable un fallo. Afortunadamente, Nebuya tomó el rebote, arrasó con la defensa y metió la pelota. ¿Volcado muscular? Suena patético. Pero bueno, si funciona, no me quejo. Aizaki tenía un apetito enorme. Podía digerir cualquier cosa. La posesión cambió de manos. El ataque de Fukuda SMGM fue frenado por la defensa compacta y hermética de Rakuzan. Cuando el reloj de tiro se agotaba, su escolta realizó un tiro en salto de media distancia disputado, pero falló. Nebuya Eikichi saltó, su enorme figura despejando el espacio, elevándose sobre el centro de Fukuda. Rebote muscular. ¿Solo tienes la palabra músculo en tu vocabulario? Justo cuando Nebuya estaba a punto de agarrar el tablero, Aizaki repentinamente apareció desde atrás y arrebató la pelota con una mano.
Aterrizando con fuerza, empujó a Nebuya con el hombro y estrelló la pelota dentro del aro usando exactamente la misma técnica de potencia por la que Nebuya era conocido. Los ojos de Nebuya se abrieron en shock y luego brillaron con algo cercano a la admiración. Tus músculos, los reconozco. ¿Y? La cara de Aizaki se crispó. ¿Qué carajo le pasa a este tipo? Aún así, Akashi permaneció tranquilo. Después de recibir el balón, simplemente reanudó la orquestación de la siguiente posesión del equipo, sin mostrar ningún interés en marcar. A medida que avanzaba el partido, el marcador subía de forma constante y los dos equipos intercambiaban canastas. No importaba cuánto anotara Rakusan, Aizaki siempre estaba ahí, igualando el golpe con movimientos idénticos. Y poco a poco, la multitud comenzó a darse cuenta de quién era. Aizaki había abandonado el equipo de baloncesto en su segundo año en Teikn, pero su presencia no fue borrada. Había jugado partidos oficiales, había vestido la camiseta del primer equipo. Había sido un verdadero miembro de la generación de los milagros, incluso antes de que el público oyera su nombre. Y ahora, su verdadera habilidad comenzaba a revelarse. Sin que nadie se diera cuenta, Aizaki había despojado a toda la alineación titular de Rakusan, todos excepto Akashi, de sus habilidades características. Sonido metálico. Miguchi Reo falló otro tiro. Una mirada limpia, una liberación segura y, sin embargo, fue un completo fracaso. ¿Qué demonios? Una o dos veces podría traer mala suerte. Pero un tercero, un cuarto. Y no fue solo Miguchi. Incluso Ayama cometía errores no forzados. En un momento dado, tropezó con su propio pie mientras driblaba. Esta es la habilidad de Aizaki. Esto es lo que él llama saqueo. ¿Pero cómo funciona? Los jugadores de Seirin tuvieron dificultades para comprenderlo. La copia perfecta de Kise tenía sentido. Era talento en bruto. Pero robar la habilidad de alguien. Eso estaba al borde de la ruptura. La esencia, explicó alguien, es copiar las habilidades del oponente, pero ejecutarlas con su propio ritmo. Su juego de pies, su ritmo, su liberación, todo es de manual. Cuando usa tus propios movimientos contra ti, inconscientemente te adaptas a su ritmo en lugar del tuyo. Ese sutil cambio es lo que te descompone. ¿Entonces Rakusan está jodido? ¿Jodido? No del todo. De hecho, todo lo contrario. Tendou negó con la cabeza desde la sala del club. Aizaki es fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que valga la pena reclutarlo. Pero su talento aún está lejos de la generación de los milagros. En la televisión, el primer cuarto estaba llegando a su fin. Los tres reyes sin corona de Rakusan estaban visiblemente conmocionados. Ninguno de ellos esperaba este tipo de presión de alguien que ni siquiera estaba en la alineación oficial de Miracle. Calidad Teikn de principio a fin. Aún así, ninguno de ellos entró en pánico. Porque tenían a Akashi. Eres el último, Akashi. La voz de Aizaki era aguda. Eres demasiado orgulloso para ensuciarte las manos, ¿eh? Akashi dribló tranquilamente en el lugar, sin emociones como siempre. La multitud contuvo la respiración. Hasta ahora, Akashi había desempeñado el papel de director, no de anotador. Sus tres lugartenientes se abrieron paso hasta los cuartos de final, mientras que Akashi simplemente movió los hilos. La mayoría de la gente aún no tenía idea de cuál era la verdadera fuerza de Akashi. ¿Y qué si soy arrogante? Espetó Aizaki. No estoy aquí para adularte. Estoy aquí para enterrarte. Nunca olvidaría el día que Akashi lo expulsó del equipo. Ese momento lo definió. Hoy terminaría lo que había empezado y también le demostraría a Tendou que no necesitaba a nadie. Akashi no respondió. Golpear. El sonido de la pelota golpeando la madera dura se hizo más rápido. Akashi aumentó el ritmo de su regate. Los ojos de Aizaki se agudizaron. Digan lo que quieran de su boca. Nunca subestimó a Akashi. Ni por un segundo. Golpear. Akashi dio un paso adelante. Aizaki se movió rápidamente para bloquearlo, deslizándose de un lado a otro para mantenerse al frente, ajustando constantemente su postura. Su juego de pies era de una precisión increíble. Cada movimiento quirúrgico. 1-1 de primer nivel. Aizaki se mantuvo concentrado. Entonces y algo no estaba bien.
Sus piernas empezaron a debilitarse. No mentalmente, sino físicamente. Estaba perdiendo el control de la parte inferior de su cuerpo. La sensación fue apoderándose de él hasta que sus piernas simplemente cedieron y cayó de rodillas en la cancha. ¿Creías que robar la técnica de Miguchi o de Ayama era suficiente para desafiarme? Esas habilidades eran solo dones. Déjame mostrarte cómo es el verdadero poder. Esta es la diferencia absoluta entre nosotros. Y dicho esto, Akashi pasó junto a él. No corrió, caminó. Tranquilamente. Al igual que el infame paseo casual hacia atrás en la defensa de Tendou, el ritmo lento y deliberado de Akashi fue como dejar caer un micrófono. Maldita sea. Qué arrogante. Me encanta. Me di cuenta de algo. Cuanto más fuerte es el milagro, más se flexionan. Tendou camina a la defensiva. Akashi pasa de largo. Estos tipos son absurdos. Akashi es muy exagerado. Pero no puedo dejar de verlo. No lo llames Akashi. Es el emperador. La sección de comentarios explotó. El personaje de Akashi fue divisivo cuando la serie se emitió por primera vez. Antes de debutar, apenas se encontraba entre los 20 primeros en las encuestas de popularidad. Pero después de que se lanzó la temporada 3, y Akashi finalmente entró en la cancha, su popularidad se disparó. Incluso llegó a alcanzar el puesto número 1 en un momento dado y desde entonces sigue siendo uno de los 3 favoritos. Ese bastardo y Aizaki luchó por volver a ponerse de pie. Cuando lo hizo, Akashi ya había realizado una bandeja fácil y fluida. Pero Aizaki no había terminado. La ofensiva de Fukuda se reanudó, y ahora Akashi estaba cuidándolo. El príncipe del filo se había convertido en verdugo. No más juegos. Aplaudir. El drible característico de Aizaki, a la velocidad del rayo, fue cortado instantáneamente. Akashi cortó el balón limpiamente, como un bisturí. Entonces esto es el ojo del emperador. Entonces, ¿este es el ojo del emperador? Mucha gente quedó atónita. En ese pequeño cuerpo de Akashi, se sentía como si una bestia feroz residiera dentro. Las habilidades de Aizaki ya habían sido demostradas plenamente anteriormente. Estaba prácticamente a la par con la generación de los milagros. Contra el temible trío de Rakuzan Jaksa, Powerhouse y Thunder Beast, no le falló. Una vez que se activó su habilidad de saqueo, sus oponentes quedaron reducidos a jugadores comunes. Con un poder tan dominante, él solo había elevado a un equipo de nivel inferior al estatus de potencia. Y sin embargo, frente a Akashi, Aizaki parecía un mocoso intentando hacerse el héroe. Tanto en ataque como en defensa, Akashi desmanteló el aura abrumadora de Aizaki en cuestión de momentos, reduciéndolo a polvo. Hazte a un lado, Aizaki. Es una orden. ¿Una orden? Al diablo con tu pedido. Lo que más odiaba a Izaki Smigo era que le dieran órdenes. ¿Quién carajo te crees que eres? ¿Crees que soy uno de esos 3 perros callejeros que tienes atados? Aizaki no se movió ni un ápice. Le respondió bruscamente a Akashi e incluso maldijo a los reyes descoronados antes de avanzar para aplicar una intensa presión a corta distancia. Akashi entrecerró los ojos. En un instante, su ojo izquierdo se abrió de par en par, y su pupila pareció atravesarlo todo, exponiendo todos los movimientos de Aizaki. ¿Grieta? Después de solo 3 enfrentamientos, el cuerpo de Aizaki colapsó nuevamente, completamente fuera de su control. Akashi lo miró y dijo fríamente. Recuerda esto, Aizaki. Mis órdenes son absolutas. Cualquiera que se atreva a desafiarme no encontrará ningún lugar al que regresar. Su presencia era abrumadora, casi tiránica. Pero Aizaki no estaba pensando en ese lío en este momento. Por una fracción de segundo, sus pensamientos regresaron a aquella tarde en Teikm, el día en que compró un par de zapatillas de baloncesto nuevas después de ser disciplinado por Tendou. Planeaba guardarlos en secreto en su casillero, esperando que nadie lo notara. No quería que esos otros idiotas de Teikm pensaran que realmente le importaba el baloncesto. Más aún, no quería que lo malinterpretaran, pensando que solo porque Tendou le había enseñado, había dado vuelta la página. Pero alguien lo vio. Y ese alguien resultó ser la persona que más despreciaba. Akashi. En ese momento entró en pánico e instintivamente escondió los zapatos detrás de su espalda.
Pensó que Akashi comenzaría a sermonearlo nuevamente como siempre, con ese tono falso y educado. Pero no. Lo primero que dijo Akashi fue: piérdase. Siempre había creído que el baloncesto no era nada especial. Solo una forma de matar el tiempo. Él nunca sería como Tendou, ese lunático que solo se preocupaba por jugar a la pelota, tanto que ni siquiera se dio cuenta de que su novia estaba enferma hasta que fue demasiado tarde. Y, sin embargo, en ese momento, se sintió furioso. Una profunda y punzante sensación de humillación brotó en su interior. Más tarde, cuando Tendou le extendió una invitación, Aizaki se sintió tentado. Pero él se negó. No había manera de que se convirtiera en el lacayo de Tendou. Si quiero venganza la tomaré por mi cuenta. Entonces se unió al equipo de baloncesto de Fukuda SMGM. Después de derrotar a todos los jugadores allí presentes, naturalmente ascendió a la cima. Lideró a ese equipo, que ocupaba el último lugar en la clasificación, hasta el torneo nacional, iniciando así su campaña de venganza. Y el primer ex compañero de equipo con el que se encontró fue Akashi. Perfecto. A quien más quería destruir era a ese bastardo de aspecto refinado y elegante. Pero el resultado, Akashi lo traicionó tanto que terminó de rodillas, deshonrado frente a una audiencia nacional. Su orgullo fue aplastado una vez más. Aizaki apretó los dientes, se levantó del suelo y persiguió a Akashi con todo lo que tenía. ¿No te lo dije ya? No soy una de tus obedientes mascotas. Se abalanzó desde atrás, con la mano extendida, listo para despejar el balón con un manotazo. Parecía que Akashi estaba a punto de ser tomado por sorpresa. No hizo falta ninguna advertencia desde el banquillo de Rakuzan. Akashi giró su pie derecho, giró su cuerpo sin esfuerzo y engañó por completo a Aizaki. Ni siquiera necesitó saltar. Aizaki fue engañado y quedó limpio. A mi parecer no eres diferente del resto. ¿Entiendes ahora, Aizaki? Entre tú y yo hay una diferencia absoluta. Silbido. Akashi lanzó suavemente la pelota hacia el aro, con gracia pero con precisión. Su brazo permaneció levantado, como si presentara su dominio al mundo. Trago. Muchos espectadores tragaron saliva con dificultad. ¿Por qué parece que el ojo del emperador de Akashi es incluso más fuerte que los 6 ojos de Tendou? Un poder como Aizaki parecía un niño en presencia de Akashi. No podía durar más de 3 intercambios. La escena hizo que Takao Kazunari se sintiera aún más desesperanzado que ver a Tendou jugar. No es que los 6 ojos sean más débiles, dijo Midorima con calma, es que el estilo de Akashi es diferente al de Tendou. Akashi se especializa en el control del balón. Usa el ojo del emperador para leer a su oponente y desequilibrarlo mediante el regate. Esa es su arma más poderosa. El rompetobillos. El movimiento característico de Akashi. Desmantela a sus enemigos desde el suelo, destruyendo sus defensas. Tendou también puede hacer eso, continuó Midorima, pero su velocidad de regate es tan rápida que ya ha atravesado el área antes de que te des cuenta de lo que está sucediendo. La mayoría de los oponentes ni siquiera tienen la oportunidad de ser golpeados por su rompetobillos. Solo jugadores del nivel de Kagami, Aomine o Kise, con suficiente talento y velocidad, pueden seguir su ritmo y ganar ese honor. ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? ¿Me estás diciendo que cruzar es un privilegio? ¡Qué tontería! Muchas gracias, Kagami, Aomine, Kise. En serio. Maldita sea, hombre. Si vas a hablar, deja ese acento taiwanés tan raro. Suena muy raro. Todos los de arriba son unos completos payasos. Váyanse a casa ya. Como era de esperar, quien se mete con técnicas visuales nunca es fácil. Ahora está prácticamente confirmado. Tendou y Akashi son sin duda los más fuertes de la generación de los milagros. Esta fue la aparición debut de Akashi y dejó una gran impresión. Cuando estaba en la escuela secundaria, siempre se mostró como un caballero refinado y sereno. Durante los partidos, se centraba en la coordinación y la estrategia y rara vez hacía alarde de ello. Luego vino el despertar de su segunda personalidad. Solo una mirada y dejó a Murasaki Vara como si accionara un interruptor. Pero hoy, esta fue la primera vez que reveló completamente sus aterradoras habilidades. Y no decepcionó. En el mundo del anime, aquellos que juegan con técnicas oculares nunca son comunes.
Los ojos gemelos de Teik realmente hicieron honor a su nombre, asestando un golpe aplastante tras otro. El primer cuarto llegó a su fin. Rakuzan lideró a Fukuda SMGM 27-22. La brecha no era enorme, pero cualquiera que estuviera mirando lo sabía. Quedaban pocas esperanzas para Fukuda SMGM. El jugador en el que más confiaban, Aizaki, había sido completamente desmantelado por Akashi, en ambos extremos de la cancha. ¿Y ahora qué? Nadie tenía una respuesta. Fukuda SMGM se enfrentaba a un problema no muy distinto al que había enfrentado Kaijin. No tenían forma de contrarrestar a los capitanes gemelos de Teikun. No veían ninguna solución. El ojo del cielo, el ojo del emperador. Los miembros de Seirin miraron en silencio la pantalla del televisor, pensando mucho en esos dos pares de ojos. Querían encontrar una contramedida. Pero al final, se dieron cuenta. Ni siquiera podían comprender el mundo que Tendou y Akashi veían. No podían ver el futuro. ¿Qué clase de paisaje vieron Tendou y Akashi con esos ojos? No tenían ni idea. En cuanto a Izaki, se sentó en el banco con una expresión fría. Perder ante la única persona contra la que nunca quiso perder fue una sensación peor que cualquier otra cosa. Pero no se quedó sin opciones. Tenía algo en común con Akashi. Cuando surgía un problema, creía en solucionarlo desde la raíz. Y si la fuente era Akashi, entonces simplemente tendría que eliminarlo. Entonces, cuando comenzó el segundo cuarto, la primera jugada de Aizaki estaba dirigida directamente a él mismo. Eso es lo que yo llamo un jugador inteligente. Hanamiya Makoto se dio una palmada en el muslo con alegría. Así es, si no puedes vencer a alguien en baloncesto, siempre existe otro tipo de pelea. Por fin alguien con cerebro en este torneo nacional. Pero, Akashi dio un paso ligero con su pie derecho y esquivó por poco el ataque a toda velocidad de Aizaki. ¿La distancia? Solo un pie. Perfectamente calculada. Desafiarme hasta este punto, arrodillarte solo no te hará merecedor del perdón. Akashi extendió la mano y, como un rayo, le quitó la pelota de las manos a Aizaki. En el siguiente instante, agarró el balón y corrió hacia la zona de ataque. Aizaki apretó los dientes y lo persiguió, intentando constantemente cerrar la distancia, pero Akashi evadió cada intento, prediciendo sus movimientos de antemano. Akashi miró hacia un lado y luego giró su muñeca. La pelota de baloncesto giraba rápidamente bajo su control, moviéndose como una cuerda tensa que se tensaba cada vez más. Golpear. El intenso giro provocó que la pelota rozara violentamente el suelo, lo que dificultó calcular el ángulo del rebote. Pero Aizaki se dio cuenta. La pelota volaba directamente hacia su cara a una velocidad increíble. Estallido. La pelota giratoria le golpeó justo en la cara. Su expresión de mueca se torció aún más cuando Akashi recuperó el control con calma y cargó hacia la pintura para anotar. Esto es una advertencia, Aizaki. El primero y el último. La represalia del arrogante joven noble fue rápida y despiadada. Y si Aizaki aún no lo entendía, nadie dudaba que Akashi seguiría castigándolo. Pero aquí está el problema. ¿Aizaki era del tipo que se rendía obedientemente? Por supuesto que no. Así que cuando terminó el segundo cuarto, tanto él como Akashi parecían recién salidos de una pelea con Ip Man. ¿Por qué parece que acaban de pelearse entre bastidores en una película de Kung Fu? Incluso los notorios punks de Kirisaki Daiichi tuvieron que admitir. Respetaban a Aizaki. Un talento como este, qué lástima que no jugara para ellos. Akashi salió de la cancha sin expresión alguna. El vicecapitán de Teikma había hecho un debut memorable, revelando una aterradora sensación de dominio. ¿Y qué pasa con Aizaki? Ni siquiera se molestó en aparecer para la segunda mitad. ¿Cuál era el punto? No podía ganar. Regresó al vestuario, empacó su equipo y se fue. Primero, pasó por una tienda de artículos deportivos cercana y compró un bate de béisbol. Luego, regresó al estadio y preparó una emboscada a lo largo de la ruta de salida de Rakuzan. Si no podía vencer a Akashi en la cancha, entonces resolvería las cosas, de otra manera. Pero justo cuando se preparaba para atacar, una luz brillante brilló y casi lo cegó. Dañar al único heredero del conglomerado Akashi sería, un asunto muy grave. Aizaki se protegió los ojos del resplandor. Cuando la luz se desvaneció, vio quién era. ¿Tendou? ¿Estás aquí para detenerme?
A él no le podría importar menos algún niño rico. Hoy, estaba decidido a derrotar a Akashi. Ni siquiera Dios pudo detenerlo. Sus palabras. Claro que no. Prefiero resolver las cosas en la cancha, pero tengo mejores cosas que hacer que hacerme el héroe, dijo Tendou, sentado en su motocicleta. Le lanzó una caja a Izaki. Agarra. Un pequeño detalle que te traje. Aizaki lo abrió. Dentro había un par de zapatillas de baloncesto nuevas y una camiseta de Kirisaki Daiichi. Un bate de béisbol no te conviene. Esto sí. Pero no vas a vencer a Akashi así. Así que ven conmigo. Te mostraré cómo es la vista desde la cima de la montaña. Realmente no odias el baloncesto, ¿verdad? ¿Odiaba el baloncesto? Aizaki ni siquiera estaba seguro. Definitivamente no era como Aomine o Midorima, especialmente ese perdedor de Kise. Pero decir que realmente lo odiaba, eso tampoco parecía correcto. Aún así, antes de que pudiera replicar, Tendou lo interrumpió. No te molestes en negarlo. Si solo fuera venganza, habrías ido directo a Rakuzan y le habrías tendido una emboscada a Akashi. ¿Por qué luchar hasta el final de las clasificatorias y llegar a las nacionales? Acéptalo, Aizaki. Una parte de ti todavía quiere jugar. TCH. No hables como si me conocieras. Aizaki se burló y apartó la mirada. Pero él no tiró las cosas. Eso significaba algo. Tendou podía verlo. Aizaki estaba al borde. Solo necesitaba un pequeño empujón. Y entonces Tendou se lo dio. Se bajó de la bicicleta, hizo crujir los nudillos y dijo. Deja de quejarte como una niña pequeña. Arreglemos esto. 1 contra 1. Si pierdes, te transfieren a Kirisaki Daiichi. ¿Una pelea? Aizaki ya estaba ardiendo de ira. Momento perfecto. ¿Y si pierdes? No lo haré. Soy el más fuerte. ¿El más fuerte, Eri? Aizaki soltó una risa fría, luego arrojó el bate a un lado y agitó el puño. Pero Tendou fue más rápido. Él se acercó con anticipación. Y puso su mano sobre el rostro de Aizaki. Igual que en el club de baloncesto Teikum. Una vez más, Aizaki se encontró siendo estrellado contra el suelo por Tendou. Solo que esta vez, era concreto. Pobre chico. Akashi me acaba de dar una paliza, y ahora esto. Es posible que esta vez se le haya roto la nariz. Nadie sabía cuánto tiempo permaneció allí tendido, boca arriba, mirando la luna. Tendou se sacudió las manos, volvió a su vehículo y gritó. Está bien, está decidido. Mañana te transferirás a Kirisaki Daiichi. Este era el momento perfecto para reclutar a Aizaki. Después de ser humillado por Akashi, no tendría cara para actuar en el nuevo club. Tendría que ponerse en línea. Broom. La motocicleta de Tendou se alejó rugiendo en la noche, sin siquiera molestarse en ofrecerle a Aizaki que la llevara. Su bicicleta no toleraba a otros hombres. Aizaki se quedó allí un rato más, luego se levantó lentamente, escupió un poco de sangre y sacó la caja. Miró los zapatos. Talla 41. Ese idiota. ¿Cómo que uso la talla 41? Aún así, metió todo en su bolso, apretando los dientes mientras cojeaba hacia el hospital. Maldita sea. Ese cabrón me dio una paliza. Transmisión en vivo de Fanjeje. El debut de Akashi realmente lo tomó por sorpresa. El estudio de animación realmente lo tuvo escondido. Durante sus 3 años de escuela secundaria, las habilidades de Akashi apenas mostraron. Todo lo que habíamos escuchado venía de personajes secundarios como Shirogane KMZM, quien mencionó sus pases precisos y su excepcional visión de la cancha. Pero al verlo en acción hoy, me sentí como si conociera a una persona completamente nueva. Los espectadores se maravillaron ante el dominio y la fuerza absoluta de Akashi, aunque también sintieron una punzada de simpatía por Aizaki. Por la forma en que se desarrollaron las cosas, no es como si Aizaki nunca hubiera tenido una oportunidad de redención. Después de ser golpeado por Tendou, estuvo cerca de cambiar de opinión brevemente, hasta que Akashi aplastó esa posibilidad, etiquetándolo como una amenaza para el equipo y expulsándolo. Ahora que Aizaki había regresado, solo para ser aniquilado por Akashi una vez más, fue algo trágico. Pero justo cuando los espectadores empezaron a sentir pena por él, Aizaki fue y compró un bate de béisbol. Olvídense de ganarle al baloncesto.
Estaba dispuesto a golpear al tipo hasta la muerte. Fanjeje y sus espectadores estaban preocupados por Akashi. ¿Ese pequeño cuerpo suyo y realmente podría soportar más de uno o dos golpes? Y entonces apareció Tendou. Después de un tiempo de dificultades compartidas y un viaje nostálgico al pasado, Tendou hizo algo que nadie esperaba. Reclutó a Izaki. ¿Tendou realmente tomó a Izaki bajo su protección? Ni Fanjeje ni el público vieron esto venir. Pero al recordarlo, Fanjeje se dio cuenta de que el presagio siempre había estado ahí. Ha pasado un tiempo, casi lo olvido, dijo. ¿Recuerdan la escena en la que Aizaki reflexiona sobre a quién respeta realmente en Teikm? Solo temía a Nijimura SHKZM y a Tendou. Después de que Tendou le diera una paliza, Aizaki no lo odiaba realmente. En el fondo, sentía que Nijimura y Tendou eran los únicos que lo trataban como a un verdadero compañero. Entonces tiene sentido. Tendou es el único que puede mantener a Aizaki bajo control. Cuanto más lo analizaba Fanjeje, más cuadraba todo. Y los espectadores, después de pensarlo, tuvieron que estar de acuerdo. Aizaki siempre actuó como si fuera mejor que todos, pero al observar sus acciones, claramente respetaba a Tendou y Nijimura en el fondo. Después de todo, una vez dijo abiertamente que entregarle el equipo a Tendou habría sido 100 veces mejor que dárselo a Akashi. Y recuerda. Después de que Tendou lo golpeara, nunca siquiera consideró vengarse. Pero después de que Akashi lo golpeara, fue directamente a la tienda en busca de un bate y preparó una emboscada. Esa es una gran diferencia. Pero espera, si Aizaki se une a Kirisaki Daichi, ¿no sería su alineación demasiado fuerte? Alguien finalmente señaló el verdadero problema. Fanjeje se rió entre dientes. Por supuesto. Con Aizaki a bordo, Kirisaki Daichi se convertiría sin duda en una potencia nacional. Pero tengan en cuenta que Aizaki no podrá participar en el torneo nacional. La historia menciona la Copa de Invierno varias veces. El clímax tendrá lugar allí. A estas alturas, debería estar claro. El reclutamiento de Aizaki es todo por el bien de Seirin. Espera, Kirisaki Daichi ya tiene suficiente, y todavía le están añadiendo más. Obviamente. Seirin también recibirá grandes mejoras. ¿No te has dado cuenta? Hasta el mentor de Kagami apareció. Bueno, no me importan las mejoras, pero tantas. ¿No es eso hacer trampa? El roster de Kirisaki Daichi ya era una locura. Ahora se estaban volviendo más fuertes. ¿Qué tipo de equipo monstruoso tendría que ser Seirin para competir con ellos? Vamos a desglosarlo. En el torneo nacional, Kirisaki Daichi casi derrota a Seirin. Entonces, cualquier mejora para Seirin tendría que comenzar con Kagami Taiga. El anime insinuó desde el principio que tenía potencial a nivel de generación de milagros, por lo que desbloquear la zona para él parecía natural. El siguiente. Kuroko. No había evolucionado en absoluto desde la secundaria. Era hora de un potenciador. Luego estaba Kiyoshi Teppei, un rey sin corona, que regresaba a la alineación. Otros jugadores como Izuki Shun y Ika Junpei también eran comparables a chicos como Kasamatsu Yukio, justo por debajo del nivel de élite. Juntándolo todo, Seirin no era más débil que Rakuzan. Quizás incluso sean más fuertes. Entonces Tendou está reclutando a Izaki. Eso fue simplemente nivelar el campo de juego. La verdad era que la escritura de Seirin era de nivel divino. Su equipo en el torneo nacional y su equipo en la Copa de Invierno eran prácticamente dos equipos diferentes. Al día siguiente. Llegó el momento de que comenzara el cuadro de la mitad inferior. Tras el espectacular debut de Akashi, otro titán pisó la cancha. Murasakibara Atsushi. A diferencia de Akashi, que te atrajo antes de atacar, Murasakibara mostró sus aterradores dones físicos desde el principio. 208 centímetros de altura. 99 kilogramos. Y aún así tenía un atletismo y reflejos de nivel de guardia a pesar de ser apenas un jugador de segundo año. Incluso con su técnica tosca, era por lejos el centro más dominante del país. Visualmente, Imsen dejó una impresión aún más fuerte que Rakuzan. Después de enmendarse, Araki Masako abandonó su papel de reina del inframundo y siguió una carrera como jugadora profesional de baloncesto femenino. Una vez retirada, regresó a su ciudad natal en la prefectura de Akita y se convirtió en la entrenadora en jefe de Imsen.
A lo largo de los años, había infundido completamente a Imsen con el mantra. La defensa gana campeonatos. Durante las eliminatorias regionales, ningún equipo logró sumar más de 2 puntos en su propio gimnasio. Eran la muralla defensiva más infame de todo el país. Se rumorea que el entrenador en jefe de Kaijin, Takeuchi Genta, era uno de sus pretendientes. Pero, al parecer, sus constantes hostigamientos enfurecieron a uno de los subordinados del entrenador Araki, y lo golpearon tan brutalmente que tuvo que rendirse. Y mientras tanto, Momoi estaba una vez más haciendo lo que mejor sabía hacer: ser una espía. Ella se alejó del lado de TMM y apareció en el partido de Kirisaki Daiichi para mirar. Arakazuya y los demás tuvieron que admirar sus conexiones. De alguna manera, ella siempre se las arreglaba para desenterrar esos pequeños chismes y dramas del equipo. El juego comenzó rápidamente. La alineación titular de Imsen: Fukui Kensuke, Imuro Tatsuya, Liu Wei, Okamura Kenichi y Murasaki Bara Atsushi. Aparte de los dos guardias, los otros tres jugadores de la zona delantera medían 2 metros o más. En el ámbito del baloncesto de secundaria, eso ya era una ventaja abrumadora. No es de extrañar que Araki Masako rechazara los avances de Takeuchi Genta. Esta jefa de la mafia claramente prefería a los tipos grandes antes que a los otakus encerrados. Araki Masako sintió de repente una oleada de hostilidad y giró la cabeza bruscamente hacia el banco de Kirisaki Daiichi. ¿Estás aquí para buscar información? Ella soltó una risa fría, luego agarró una espada de bambú y apuntó a sus jugadores. Si el oponente anota incluso un solo punto hoy, todos correrán de regreso a Akita a pie. Los jugadores la miraron estupefactos. Eran los cuartos de final nacionales y ella decía: no dejes que el oponente anote ni un solo punto. ¿Qué? ¿Pensó que eran dioses o algo así? Pero aún así, los jugadores todavía tenían que obedecer a su entrenador demonio. En el salto inicial, Murasaki Bara aseguró fácilmente la posesión para Imsen con su ventaja absoluta. Fukui Kensuke llevó el balón más allá de la mitad de la cancha, e inmediatamente apareció una situación de 4 contra 5 en ataque. Imsen tenía 4 jugadores enfrentándose a 5 defensores. Murasaki Bara, después de ganar el salto inicial, ya se había retirado a su propia zona para anclar la defensa. ¿4 contra 5? ¿Qué demonios está haciendo Imsen? ¿Es esto en serio? ¿Ese es su jugador estrella y ni siquiera participa en la ofensiva? Los punks de Kirisaki Daiichi estaban desconcertados. Ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Porque así es el pequeño Murasaki, dijo Momoi Satsuki con una sonrisa, negando con la cabeza. Él también era así en la secundaria. Siempre desmotivado. Bueno, no desde el principio. En realidad, empezó después de que él y Akashi se unieran al equipo. El pequeño Murasaki es muy emotivo. Se deja influenciar fácilmente por quienes lo rodean. Hanamiya y los demás no lo entendieron. Cada miembro de la generación de los milagros era un monstruo, tanto en habilidad como en personalidad. Todavía no habían olvidado lo aterrador que era Akashi ayer, el tipo de monstruo que ni siquiera perdonaría a sus propios padres si se pusiera serio. Por supuesto, Tendou tampoco se quedó atrás. Son unos completos maníacos, pensaron sin palabras. Aún así, incluso con un 4 contra 5, Imsen logró anotar con sorprendente facilidad. Su ventaja interior era demasiado abrumadora. Incluso sin Murasaki Bara, todavía tenían 2 hombres grandes dentro: Liu Wei y Okamura Kenichi. De hecho, sin Murasaki Bara, su espaciamiento ofensivo parecía aún más fluido. Después de todo, esos 2 eran los pivots y ala pivots legítimos del equipo el año pasado. Este año, tuvieron que cambiar de posición solo para hacerle espacio a Murasaki Bara. Auge. El capitán de Imsen atrapó el balón, giró y explotó hacia el aro. Fue simple y directo, pero los oponentes no tenían forma de lidiar con ello. La diferencia de altura era demasiado grande. En defensa, Imsen era aún más parecido a una fortaleza de acero sólido. Los 4 jugadores del perímetro fueron retirados cerca de la línea de 3 puntos, negando cualquier posibilidad de tiro exterior. ¿Y la pintura? Murasaki Bara la custodiaba solo. Pronto, todos entendieron por qué Araki Masako tenía tanta confianza, por qué Murasaki Bara era tan favorito, hasta el punto de que ni siquiera necesitaba unirse a la ofensiva.
Al ver la pintura completamente abierta, el oponente rápidamente hizo una pantalla para intentar un tiro en salto de media distancia cerca de la línea de tiros libres. No planeaban desafiar directamente a Murasaki Bara. Se detuvieron para disparar justo dentro del arco. Pero antes de que el balón saliera de sus manos, una figura enorme apareció frente a ellos como una nube de tormenta. ¿Qué? ¿Cómo llegó tan rápido? No estaba en la pintura hace un segundo. La expresión del tirador cambió drásticamente. Rápidamente le pasó el balón a un compañero, quien se internó en la pintura e intentó una bandeja. La expresión del tirador cambió drásticamente. Rápidamente le pasó el balón a un compañero, quien se internó en la pintura e intentó una bandeja. Confiado en su movimiento, subió con fuerza, pero justo cuando lo hizo, ese gigante de cabello morado, que debería haber estado cerca de la línea de tiros libres, atacó nuevamente y arrebató la pelota en el aire. No fue un bloqueo, fue un bloqueo de agarre. Su altura, su masa, su atletismo. La gente alrededor de toda la cancha se quedó boquiabierta. El alcance defensivo del pequeño Murasaki es básicamente toda el área dentro de la línea de 3 puntos. Toda la zona. Los jugadores de Kirisaki Daiichi quedaron atónitos. ¿No era este el peor enfrentamiento posible para ellos? Aparte de Tendou, ¿realmente no tenían opciones confiables para disparar desde fuera? Pero, de nuevo, tampoco tenían por qué preocuparse. Imsen tampoco parecía tener a nadie que pudiera detener los tiros externos de su jefe. VIP. Fin del primer cuarto. Imsen 30-0. Dejaron fuera a sus oponentes. Realmente lo habían logrado. Mantuvieron a sus oponentes sin anotar mientras disparaban con un porcentaje de más del 80% desde el campo y anotaban 30 puntos. Araki Masako sonrió satisfecho. El baloncesto era conocido originalmente como un deporte de hombres grandes. Las primeras reglas no estaban bien definidas. A menudo, 10 jugadores se apiñaban en la pintura y peleaban entre sí. Naturalmente, los centros dominantes de esa época tenían que ser atletas extraordinariamente talentosos. Incluso durante la era Magic Beard, los hombres grandes todavía dominaban el juego. Sin un jugador grande y sólido en tu alineación, olvídate de ganar un campeonato. No fue hasta que Jordan irrumpió en la escena y transformó el deporte que el juego comenzó a cambiar. Él solo cambió el ecosistema del baloncesto. Pero solo había un Jordan. Tras la dinastía de los Bulls, los Spurs ganaron campeonatos rápidamente con sus imparables torres gemelas. Luego llegó la dinastía de los Lakers, liderada por el pívot más dominante de la época, Shaquille O'Neal, que ganó 3 títulos consecutivos. Por eso Araki Masako creía firmemente: quien controla la pintura, controla el juego. Tras convertirse en entrenadora principal, se obsesionó con los hombres corpulentos y nunca miró atrás. Su equipo siempre contaba con torres gemelas. Este año, Imsen fue un paso más allá. Construyeron una formación de 3 torres sin precedentes. En este momento, no había un solo equipo en el país que pudiera igualarlos en la pintura. Con el primer cuarto ya pareciendo así, ¿cómo sería el resto del partido? En el segundo cuarto, Imsen volvió a blanquear a sus oponentes, convirtiendo el juego en basura por completo. La férrea defensa de Imsen dejó a todos asombrados. Los fanáticos de todo el país ahora pensaban: solo los equipos con miembros de la generación de los milagros podrían tener una oportunidad de romper la defensa de Imsen. Pero aún así, el partido de cuartos de final de Kirisaki Daiichi no atrajo mucha atención. En ese partido, Tendou dejó en la banca a todos sus titulares y jugó junto a 4 suplentes. A nivel de cuartos de final nacionales, la intensidad de los partidos implica que los jugadores idealmente necesitan más de 48 horas de descanso para recuperarse. Esta es la única manera de garantizar el máximo rendimiento. Así que no hubo grandes momentos destacados ni imágenes impresionantes como las de Imsen. Tendou jugó, pero estaba claro que se estaba dejando llevar. Al llegar al medio tiempo, solo había anotado 5 puntos, pero también había acumulado 15 asistencias, 8 rebotes, 4 robos y 3 bloqueos. Kirisaki Daiichi lideraba por 12 en el entretiempo. ¿Guardando fuerzas para enfrentarnos? ¿De verdad este chico solo tiene 15 años? Araki Masako vio el partido con su equipo. Pero no pudo obtener mucha información. Kirisaki Daiichi mantuvo un perfil bajo, ganó por 15 y avanzó silenciosamente a la Final Four.
Al recordar su valentía anterior y cómo logró que su equipo lanzara una blanqueada y Araki Masako no pudo evitar sonrojarse un poco. Comparado con él, quizás soy yo el que se comporta como un niño. El partido llegó a su fin y Kirisaki Daiichi avanzó a la Final Four sin siquiera sudar. Con esto quedó oficialmente confirmada la alineación de las semifinales nacionales. Del grupo superior, Academia TMM y Preparatoria Rakusan. Del grupo inferior, Kirisaki Daiichi y Im Senhai. Los 4 equipos contaron con miembros de la generación de los milagros, tal como los fanáticos habían predicho antes de que comenzara el torneo. El campeonato nacional de este año sin duda lo ganaría uno de los equipos con un jugador miracle. Los aficionados del área de Tokio estaban especialmente emocionados. 2 de los 4 finalistas vinieron de Tokio, lo que convierte a la región indiscutiblemente en la más fuerte del país este año. Pero a Tendou no le importaba si Tokio era la región más fuerte. Lo que le importaba era simple: ser el que ganara al final. Vamos. Pasado mañana no será un partido fácil. Tendou sacó a sus chicos malos de la arena. Ya tenía un plan aproximado en mente sobre cómo jugar contra Imsen. Un equipo que maneja una alineación de 3 torres como la de ellos tenía claras fortalezas y debilidades. Su fuerza había quedado plenamente demostrada en el partido anterior. ¿Y su punto débil? Estaba en su ritmo general. Este era un defecto compartido por todos los equipos que priorizaban el dominio interior. Sin importar cuán dominantes fueran los hombres grandes, la velocidad siempre sería un factor limitante. Era fácil predecir la estrategia de Imsen para el próximo partido. Convertir el juego en una batalla de media cancha, centrarse en la eficiencia, reducir el ritmo, reducir las posesiones, confiar en la defensa y ganar minimizando los errores de tiro. Si el ritmo del juego aumentara, representaría una gran tensión para sus 3 hombres grandes. Si querían un juego lento, entonces Kirisaki Daiichi necesitaba acelerar las cosas. El baloncesto en esencia es una partida de ajedrez constante en la que debes maximizar tus fortalezas y explotar las debilidades del oponente. Al día siguiente, en el gimnasio de baloncesto de Kirisaki Daiichi. Bajo la atenta mirada de Tendou, los jugadores entrenaron en contraataques y transiciones ofensivas. Su equipo ya jugaba a uno de los ritmos más rápidos del país, pero contra un equipo de peso pesado como Imsen, esa velocidad debía ser aún mayor. Todos lo tomaron en serio. Ningún jugador se atrevió a aflojar el ritmo. Esta fue una prueba de hasta qué punto Tendou había obtenido el control total sobre el equipo. Sus palabras tenían autoridad absoluta. Incluso Anamiya Makoto estudiaba cuidadosamente el estilo de juego de Imsen. El campeonato estaba a nuestro alcance. En este punto, incluso un alborotador conocido tuvo que tomar las cosas en serio. No es que él quisiera. En el fondo, incluso los villanos sufrían. La generación de los milagros había sido demasiado dominante. Habían hecho imposible para otros jugadores de esta era siquiera soñar con un campeonato. ¿Alguna idea? Tendou se acercó. ¿Qué más puedo decir? Están jugando igual que el año pasado, murmuró Anamiya, mordiéndose el labio. A Imsen le encanta arrastrar a los rivales al barro con su juego de media cancha. Su estrategia era simple: usar su altura para intimidar a los equipos. La mayoría de los hombres grandes en los campeonatos nacionales apenas medían 195 centímetros. Imsen tenía 3 jugadores de 2 metros o más. Esa ventaja no era ninguna broma. Al menos Kirisaki Daiichi no tenía ninguna esperanza de estar a la altura en el interior. Ni siquiera colocarse frente al poste funcionaría. Una vez que la pelota entraba en la pintura, era prácticamente un gol garantizado. Para decirlo sin rodeos, si consiguen meter el balón dentro, estamos jodidos. Entonces no dejes que lo metan. ¿Puedes lograrlo? Puedo. Detener a ese tipo de pelo puntiagudo, Fukui Kensuke, no es tan difícil. Pero el verdadero problema es este tipo. Anamiya señaló la pantalla. Aimuro Tatsuya. Las falsificaciones de este tipo son demasiado limpias. No puedo entenderlo con certeza. No estaba diciendo que fuera imposible, solo que no sería fácil. Anamiya era un tipo de mente oscura. La gente como él siempre tenía una característica: eran especialmente buenos para leer los hábitos de sus oponentes. Pero incluso entonces, la falta de talento lo complicó todo. Por eso no parecía tan seguro.
Simplemente sigue con tu plan. Te apoyaré, dijo Tendou mientras se levantaba. Los pensamientos de Anamiya se alinearon con los suyos. La alineación interior de Kirisaki Daiichi no podía igualar en absoluto a la de Imsen. Cortar la conexión entre sus guardias y sus hombres grandes fue la jugada más inteligente. Eso me recuerda. ¿Y cómo va el partido entre TMM y Rakusan? Aunque todos estaban entrenando, sus mentes estaban divagando hacia el gran partido del día. Tendou, ¿no vamos a verlo? No. Si lo veo demasiado, me podrían criticar por inflar el número de palabras. Está bien. Sigamos practicando entonces. Entonces los jugadores de Kirisaki Daiichi regresaron obedientemente a sus entrenamientos. Sin embargo, Tendou abrió en secreto la transmisión en vivo, solo para descubrir que nos mostraban imágenes del partido. A través de conversaciones con Kuroko y los demás, Tendou se dio cuenta de que Aomine y Akashi no se habían enfrentado en este partido. Eso le sorprendió. Había pensado que, en todo caso, Aomine insistiría en interpretar a Akashi sin importar nada. Convencer a ese testarudo pedazo de carbón, bien hecho, Akashi. Tendou cerró la transmisión y volvió a entrenar con su equipo. Y luego, comenzó el partido entre Kirisaki Daiichi y Imsen. Al principio, el público estaba un poco ansioso. ¿Tendou, al igual que Aomine, se quedaría fuera de este juego? Afortunadamente, tanto Murasakibara como Tendou estaban en la alineación titular. En el momento en que esto se confirmó, la multitud estalló en vítores. Los fanáticos se habían acostumbrado al drama. Querían ver a la generación de los milagros enfrentarse entre sí. Jugadores comunes ya no valían. Una nota al margen. La adaptación al anime ya había llegado a la temporada 2. Tiene sentido. Ya habían jugado suficientes juegos como para llenar 24 episodios. Actualmente se está transmitiendo la primera mitad de la temporada. A juzgar por el calendario de producción, la segunda mitad probablemente cubriría el torneo nacional. Los miembros de Seirin estaban una vez más en las gradas, viendo el juego. Kagami Taiga sintió emociones complicadas. De un lado estaba el oponente al que más quería derrotar. Por otro lado estaba su mentor. Estaba dividido entre esperar el éxito de Imuro y apoyar la caída de Tendou. Si Imuro ganara, ¿qué significaría eso para su promesa? ¿Crees que Tatsuya pueda vencer a Tendou? Preguntó Kagami. Probablemente no, dijo Alex García. Tatsuya ya te ha superado en todos los aspectos. Si fuera el de antes, diría que tenía una oportunidad. Pero después de ver de lo que es capaz la generación de los milagros, en otras palabras, ella no creía que su estudiante pudiera ganar. Para Alex García, Tendou ya era un talento de nivel generacional. Si pasara un año en Estados Unidos, sin duda sería un recluta de 5 estrellas. ¿Y eso qué significaba? Salvo sorpresas, estaba destinado a Lamba. Históricamente, solo un recluta de 5 estrellas de la escuela secundaria no logró llegar a Lamba. Michael Foster. En su último año, Foster promedió 32 puntos, 18 rebotes y 4 asistencias, obteniendo una calificación de 96 de ESPN y la codiciada etiqueta de 5 estrellas. Pero el tipo era un poco impredecible. En lugar de unirse a un programa de primer nivel de la NCAA después de la escuela secundaria, se saltó la universidad y fue directo a la G-League. Al carecer del refinamiento que proporciona el baloncesto universitario, finalmente cayó completamente fuera del draft. En cuanto a Imuro Tatsuya, ¿y podría convertirse en un recluta de 5 estrellas? Alex honestamente no lo sabía. De hecho, al final de la versión cinematográfica, incluso había considerado usar sus conexiones personales para ayudar a sus 2 discípulos a jugar baloncesto en los EU. Pero al final, parecía que solo Kagami Taiga fue elegida. No Imur. Tan pronto como Imuro Tatsuya pisó la cancha, la primera persona que notó fue su hermano menor, Kagami Taiga, y solo después de eso reconoció a su mentora, Alexandra García. Los tres se conocían desde que vivían en Estados Unidos, donde habían compartido muchos recuerdos felices. Al principio eran solo Imuro y Kagami. Como ambos eran japoneses y Kagami sufría acoso a menudo, Imuro intervino para protegerlo. Así se forjó su vínculo. Para que quede constancia, Imuro Tatsuya fue quien introdujo a Kagami Taiga al baloncesto. Él personalmente lo condujo a la cancha y por este camino. La ironía.
Imuro finalmente se distanció de Kagami, no por odio, sino porque comenzó a tener miedo del inmenso potencial de Kagami. Los dos hicieron una promesa. Algún día arreglar las cosas con un partido en la cancha. Si Imuro perdía, ya no se consideraría calificado para ser el hermano mayor de Kagami. Entonces, sucedió algo ridículo. Kagami, no queriendo perder a su hermano, tiró el partido intencionalmente. Pero su actuación fue tan mala que Imuro se dio cuenta. Sintiendo su orgullo destrozado, le dio un puñetazo en la cara a su querido hermano. Fue un golpe respaldado por 20 años de emoción, arrojando a Kagami directamente al pasado. Y Imuro, de una manera ridículamente melodramática, lo persiguió después. Honestamente, solo la historia entre Imuro y Kagami sería material suficiente para que innumerables autores de dramas la desarrollaran en tramas secundarias emotivas. Fase de calentamiento. Después de retraer la mirada, Imuro se acercó a Tendou. Venciste a Taiga. Entonces, si te gano, ¿significa que también lo gané? Momoi me dijo que son hermanos, dijo Tendou, girándose y extendiendo lentamente la mano derecha. Las promesas que hicieron no son asunto mío. Pero si quieres averiguarlo, auge. Imuro siguió los pasos de su hermano menor y fue enviado a arrodillarse ante la mirada de 20.000 espectadores. Solo después de eso Tendou volvió a hablar. Te lo diré ahora mismo. Tu fantasía poco realista nunca se hará realidad. Si Taiga no pudo vencerme, hay aún menos posibilidades de que tú lo hagas. Taiga. Kagami inmediatamente saltó a sus pies en las gradas y gritó. Ese grito hizo que Imuro se sintiera aún peor. Se levantó bruscamente y apartó la mano de Tendou de un manotazo. No lo sabré a menos que lo intente. Tendou permaneció imperturbable. Su mirada pasó de Imuro a alguien detrás de él. Al ver que su compañero de equipo estaba siendo provocado, el idiota gigante Murasakibara ya se había acercado. No te preocupes, Atsushi, no le hice daño, dijo Tendou casualmente. No vine por eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Intentas amenazarme? ¿Eh? El rostro de Murasakibara se arrugó torpemente. No era muy bueno amenazando a la gente, especialmente a sus amigos. Prepárate, Atsushi. No seré indulgente contigo. Esta vez no es un partido de práctica. Es un partido de verdad. Con esas palabras, Tendou se dio la vuelta y trotó de regreso para calentar. La gente tiene todo tipo de razones para iniciarse en el baloncesto. Algunos lo hacen por puro enamoramiento. Algunos se inspiran en un juego con el que se topan. Algunos se sintieron atraídos por un jugador favorito. Otros empezaron a jugar por un regalo de sus padres y... ¿Pero Murasakibara? Jugaba baloncesto simplemente porque su condición física era demasiado buena. El entrenador lo incorporó al equipo y este grandullón, que no sabía decir no, siguió jugando desde entonces. Tranquilo, Tatsuya. No dejes que te afecte. Durante la charla motivadora previa al juego, Araki Masako no repasó ninguna táctica. Estas ya se habían practicado el día anterior. Ahora, su objetivo era asegurarse de que cada jugador pudiera rendir al mismo nivel o por encima de él. Estoy bien, entrenador. Imuro respiró hondo. Había perdido la compostura antes, se había avergonzado frente a su hermano y casi había destrozado su propia concentración. Lección aprendida. Nunca provoques a un jugador de tipo control. Bien. Solo recuerda. Tu oponente de hoy es un enemigo normal. No es tu hermano. ¿Entendido? Araki Masako estaba realmente preocupado de que Imuro pudiera perder la cabeza y enfrentarse con todo a Tendou. Eso no sería una decisión inteligente. Es monstruo de Kirisaki Daiichi y debería ser dejado en manos de Akashi. Al poco rato, el árbitro entró en la cancha con el balón. El partido estaba a punto de comenzar. Los dos equipos se enfrentaron en la línea central. Desde una perspectiva de altura, Kirisaki Daiichi estaba claramente en desventaja. Imuro mantuvo sus ojos fijos en Tendou todo el tiempo, claramente ignorando el consejo de su entrenador. Deja de mirarme, dijo Tendou con frialdad. Ningún león tolera la provocación de un perro. El rostro de Imuro se enfrió. Haré que te tragues esas palabras. Lo has entendido al revés, respondió Tendou. Lo que deberías estar haciendo es, hacerme recordar tu nombre. La expresión de Imuro se oscureció visiblemente.
El combate verbal nunca fue su fuerte, mientras que Tendou era básicamente un maestro. ¿Intentar hablar mejor que un estratega de campo de batalla como él? No lo lograrás. Bip. El silbato del árbitro sonó. El balón se elevó por los aires. Esta vez Murasaki Bara no cometió ningún error. Araki Masako le había advertido claramente antes del partido. Con una presencia abrumadora, saltó y ganó el salto inicial como un dios de guerra imponente. Seto Kentaro ni siquiera tuvo una oportunidad. Apenas había despegado cuando Murasaki Bara ya había despejado el balón. ¿Qué sentido tenía siquiera saltar? El balón aterrizó en las manos de Fukui Kensuke. Tomó el control y empezó a hacer señales con la mano. Era la obra que Imsen había preparado de antemano. Sin embargo, antes de que su mano pudiera levantarse por completo, un destello blanco atravesó la multitud. Nani. Los ojos de Fukui se abrieron en estado de shock y no tuvo tiempo de reaccionar. La mano de Tendou salió disparada como una lanza, precisa y mortal, interceptando la pelota a mitad de movimiento. Golpe. Él robó el balón limpiamente. Maldita sea, no te quedes ahí parado, vuelve a la defensa. Gritó Araki Masako desde la banda. Los jugadores de Imsen salieron de su aturdimiento. Se habían estado dirigiendo hacia el extremo ofensivo, pero ahora se giraron frenéticamente para defender. Pero ¿cómo podrían estos gigantes torpes alcanzar el rápido avance de Tendou? Zumbido. Como un cometa, Tendou atravesó la pintura de Imsen. Entonces, ¡boom! El aro gritó cuando él remató el balón con una volcada con una mano. Antes del partido la gente se preguntaba: ¿cuánto tiempo le tomaría a Kirisaki Daiichi romper la defensa absoluta de Imsen? Ahora tenían la respuesta. 3 segundos. Eso fue todo lo que les bastó para destrozarlo. Increíblemente rápido. La cara de Araki Masako no lucía muy bien. No es que ella hubiera esperado dejar fuera a Kirisaki Daiichi. Nunca esperó que eso fuera realista. Pero no había previsto que su alineación meticulosamente elaborada y su esquema defensivo se harían pedazos en apenas unos segundos. Se suponía que debían ganar el salto, luego ejecutar con calma su ofensiva y anotar primero. En cambio, el oponente había sacado la primera sangre. El juego se había salido de lo previsto desde la primera posesión. Eso nunca fue una buena señal. En silencio, murmuró el nombre de Tendou. Tendou Kageyoshi de los Milagros. Nunca habían jugado un partido como este antes. Los jugadores de Imsen miraban al número 14 de Kirisaki Daiichi como si fuera un monstruo. Tan tranquilo y sereno, corrió hacia la defensa como si estuviera dando un paseo por el parque. Como si dijera: ¿defensa absoluta? ¿De eso hablabas? Él vio a través de toda nuestra configuración, desde el momento en que fuimos a dar el salto inicial, murmuró Fukui Kensuke, apretando los dientes. La llamada defensa absoluta de Imsen había sido rota por Kirisaki Daiichi en solo 3 segundos. Para la mayoría de los espectadores, esto era casi impensable. Después de todo, Imsen había dejado fuera a innumerables equipos en su camino hacia aquí. Su defensa se había vuelto legendaria. Pero a los ojos de Tendou, esa racha de derribar oponentes era la verdadera fantasía. Aunque no pudieras anotar contra Imsen, ¿no podrías simplemente intentar un par de triples? Con un poco de suerte, algo debería entrar, ¿no? Pero no, nada. ¿Y la razón? La enorme cobertura defensiva de Murasaki Bara. Su sola presencia le permitió a Imsen empujar su línea defensiva hasta el arco de 3 puntos. Murasaki Bara cerró la pintura él solo, mientras los otros 4 defensores presionaron hasta el perímetro, sellando efectivamente casi todas las rutas ofensivas. Desde cualquier ángulo, la defensa de Imsen era hermética. Impecable. Lo que hizo que fuera aún más impactante que Kirisaki Daiichi lo hubiera atravesado con tanta facilidad. Ante esos ojos, la perfección no existe, muchos no pudieron evitar tragar saliva. Las habilidades de Tendou ya no eran un secreto. Y aún así, incluso sabiéndolo, nadie podía detenerlo. Podía ver el futuro de la cancha y, combinado con sus monstruosas estadísticas, dejó a los demás completamente indefensos. En la cancha. Fukui Kensuke dribló hasta la mitad de la cancha. Sabía que el rápido golpe inicial probablemente fue una jugada preparada de Kirisaki Daiichi. Un tiro de advertencia.
Pero aún así, no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Porque el oponente de hoy incluía un nombre. Tendou Kageyoshi, y esas 4 palabras tenían un peso enorme. Fukui miró hacia la pintura. Allí estaban 3 jugadores imponentes, cada uno de más de 2 metros de altura. Una fuerza intimidante que parecía destinada a dominar el interior. Mientras pudieran introducir la pelota en la pintura, Imsen tenía prácticamente garantizado un gol. Su ventaja era abrumadora. Pero ¿cómo introducir la pelota en la pintura? Esa era la pregunta. Y el problema ya era él. El solo hecho de que Tendou estuviera allí ejercía una presión insoportable sobre Fukui. Si él puede ver el futuro de todos en la cancha, ¿cómo demonios se supone que vamos a jugar contra eso? Fukui no se atrevió a actuar con imprudencia. Intentó mantenerse alejado de Tendou, con la esperanza de mantener la seguridad del balón. Como estaba previsto, Tendou lo siguió. Fukui vio una posible oportunidad y aprovechó el momento. Fingió ir hacia un lado y lanzó un pase preciso al lado opuesto. Iba dirigido a Okamura Kenichi. El pase fue limpio y preciso, y el público vitoreó. Pero entonces. Golpe. Ja. Qué listo, ¿de verdad creías que se me escaparía un pase cruzado como ese? Hanamiya Makoto sonrió mientras interceptaba el balón. Las tácticas de Imsen e incluso los hábitos de Fukui Kensuke estaban almacenados en su mente. Sobre el papel, Fukui tenía muchas opciones de pase. Pero desde que había arrastrado a Tendou para asegurar el pase, las opciones restantes de Imsen se redujeron a solo una. Después de todo, esos 3 tipos grandes de Imsen no son precisamente flexibles. Cosas increíbles de Kirisaki Daichi. Totalmente. Hanamiya Makoto alguna vez estuvo al nivel de los reyes sin corona. Su defensa de telaraña puede cortar la mayoría de las líneas de pase. Y con Tendou atrayendo la mayor parte de la atención, Hanamiya prácticamente puede predecir por dónde pasará Imsen a continuación. Incluso los jugadores de Seirin no pudieron evitar maravillarse. La química de Kirisaki Daichi se hacía cada vez más fuerte. A pesar de tener una alineación pequeña, jugaron maravillosamente. Esta es la diferencia que hace la visión. La gente solía pensar que los Warriors de 2017 ganaron gracias a su ofensiva. Sus triples, su potencia de fuego, Durant, Curry, Clay. Pero si miramos los números, la verdadera razón fue su defensa. Su pequeña alineación también era increíblemente ágil. Eso les permitió cambiar todo a la defensiva y perturbar cada posesión ofensiva. Se llamaba defensa cambiar todo. Por supuesto, Kirisaki Daichi no jugó exactamente con ese sistema. Tenían algo más. Hanamiya Makoto, un hombre con una mente tan oscura como un agujero negro. Siempre que hiciera algunos sacrificios, Tendou podría crear momentos perfectos una y otra vez. Mientras la multitud bullía, Kirisaki Daichi ya había presionado en lo alto de la cancha. Imsen claramente se había preparado para esto. Su reacción fue rápida. Pero 3 hombres grandes, aparte del fenómeno de la naturaleza Murasakibara, simplemente no pudieron seguir el ritmo de la rapidez de Kirisaki Daichi. Y así, Kirisaki Daichi se encontró fácilmente en una situación de 5 contra 3 en ataque. No podrás superarme. Imuro Tatsuya fue el primero en avanzar, intentando arrastrar a Kirisaki a una batalla de media cancha. La fuerza de Imsen. HMPH. Tendou resopló y se lanzó hacia adelante con la pelota. Con su mano derecha golpeó el balón y lo impulsó hacia la izquierda. Imuro inmediatamente se movió en esa dirección. Pero en el momento en que su pie aterrizó, la mano izquierda de Tendou se movió como un rayo. Pasó junto a Imuro antes de que éste pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Maldita sea. Su regate y cambio de dirección eran simplemente demasiado rápidos. Imuro no pudo hacer nada excepto verlo pasar. Pero Imuro todavía pensaba que había tenido éxito. Vio a Murasakibara esperando debajo de la canasta, ya en posición de bloquear el camino. Siempre hemos jugado juntos, ¿verdad? Nuestro primer partido de verdad, nuestro primer partido de práctica, nuestro primer entrenamiento. Los ojos de Murasakibara parpadearon, reflejando claramente los recuerdos. ¿Sigues en la nada? Ahora no es el momento. Golpear. La pelota rebotó en la cancha y se estrelló en la palma de Tendou, solo para pasar instantáneamente, casi como si estuviera preprogramada, a un compañero de equipo que cortaba desde el lado débil para finalizar con facilidad.
Toda la secuencia ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Murasakibara ni siquiera pudo reaccionar a tiempo para defenderse. Ten-chan. Gruñó Murasakibara, frunciendo el ceño con fuerza. No me mires como si te hubiera traicionado. Tendou pasó tranquilamente. Esto ya no es como antes. Ya es hora de que madures, Atsushi. Y tenía razón. De regreso en Teikn, Murasakibara podía jugar al baloncesto sin preocupaciones. Todo lo que tenía que hacer era proteger los tableros y finalizar los pases que le daban sus compañeros. Tendou y los demás se encargarían de todo lo demás. Pero ahora las cosas eran diferentes. Eres el núcleo de este equipo. Deja de comportarte como un niño. No estoy haciendo un berrinche. Y no soy un niño. ¿En serio? Porque pareces estar muy nervioso ahora mismo. Los jugadores de Imsen intercambiaron miradas en silencio. Pero no había tiempo para preocuparse por eso. Así que así es como se siente enfrentarlo. Okamura Kenichi, el hombre corpulento, suspiró mientras se encorvaba. Por lo general, eran ellos los que asfixiaban a sus oponentes con una defensa asfixiante. Pero ahora, tenían que ser cautelosos incluso para completar un pase normal. ¿Cómo puede existir alguien así? Araki Masako fulminó con la mirada a Hanamiya. La forma en que se movía, la forma en que tocaba, la hacían sentir físicamente incómoda. Comparado con él, incluso el rebelde Murasakibara parecía encantador. ¿Eh? Hanamiya pareció percibir su odio y se giró hacia ella. ¿Una entrenadora? No me digas que el baloncesto de la prefectura de Akita es tan débil que necesitan una mujer al mando. Sigue mi consejo. Búscate un hombre, sienta cabeza y cría un par de hijos. Oye, ¿hoy te apetece algo? Con razón estás tan irritable. Hijo de P. Araki Masako inmediatamente tomó su espada de bambú, lista para partirlo en dos. Entrenador, cálmese. Los jugadores de Imsen se apresuraron a contenerla. Si su entrenador fue expulsado al comienzo del partido, ¿qué esperanza les quedaba? El comienzo del partido entre Kirisaki Daiichi y Imsen superó con creces las expectativas de todos. El equipo famoso por su defensa absoluta, Imsen, falló en sus dos primeros intentos ofensivos. En cambio, fue Kirisaki Daiichi quien pareció más bien un verdadero muro, bloqueando cada intento de Imsen de pasar el balón limpiamente. No es que Imsen no tuviera respuestas. Todavía tenían cartas que jugar. En su siguiente posesión, Imuro Tatsuya inició una maniobra de patrón cruzado con Fukui Kensuke. Mientras se deslizaban uno junto al otro, la pelota aterrizó sin problemas en las manos de Imuro. ¿Una pantalla cruzada? Así que ese es su plan. Alivia la presión inmediata y crea una oportunidad de desajuste. Mientras no se enfrente a un miembro de la generación de los milagros, ni siquiera los reyes sin corona podrán detener a Tatsuya. Alexandra García habló con seguridad. Puede que su discípulo no sea un jugador de nivel milagro, pero fuera de ese nivel, estaba por encima del resto. Sin embargo, la escena que ella había imaginado nunca se materializó. Justo cuando se completó la pantalla cruzada, Hanamiya Makoto tomó una decisión repentina y aparentemente tonta. Abandonar a Imuro por completo para atacar a Fukui. Para los extraños, parecía que se había quedado en blanco y había cometido un error, dejando ambos objetivos completamente expuestos. Pero al mirar más de cerca, en el momento en que Hanamiya se alejó, la silueta de Tendou apareció detrás de él. HMPH. Con este nivel de detección básica, ¿de verdad creías que funcionaría? Preguntó Hanamiya con desdén. Había anticipado que Imsen intentaría crear una oportunidad de desajuste a través de simples jugadas cruzadas. Y lo más importante, ese tipo de allí puede verlo todo. Lo que está pasando y lo que está por pasar. La mirada de Hanamiya se desvió ligeramente hacia Tendou. Cuanto más jugaba con él, más aterrador se volvía Tendou. Imuro se estabilizó. Le había prometido al entrenador no obsesionarse con las comparaciones con Tendou. Pero una vez en la cancha, ¿cómo no hacerlo? Vencer a Tendou significaría vencer a Taiga. Eso era todo en lo que podía pensar. Desde un punto de vista lógico, tenía sentido. Pero emocionalmente, fue simplemente un impulso desesperado e irracional. Comenzó su 1 contra 1. Sólido. Esa fue la primera impresión de Tendou.
Cada movimiento estaba pulido a la perfección, como si el baloncesto estuviera destinado a jugarse a esa manera. Un paso rápido y brusco, seguido de un cambio rápido de dirección. Pero todo era una fachada. Efectivamente, a mitad del crossover, Imuro cambió su centro de gravedad. Sus falsificaciones eran de élite. Incluso alguien tan experimentado como Momoi Satsuki lo había llamado una vez un maestro del engaño. Pero no importa cuán detalladas o realistas sean tus fintas, dijo una vez, no funcionan con alguien con los 6 ojos. Rasgar las cuerdas de... Casi simultáneamente, cuando Imuro reveló su verdadera dirección, el pie izquierdo de Tendou avanzó con una sincronización perfecta. Fue solo un paso. Pero bloqueó completamente el camino de Imuro. ¿Qué? Los ojos de Imuro se abrieron en estado de shock. Los rumores eran solo rumores. Hasta que no lo experimentaras de primera mano, nunca entenderías lo aterradores que realmente eran los 6 ojos de Tendou. Kise Ryota también vino al juego hoy. Su lesión no fue grave. Gracias a que abandonó temprano el último partido, se recuperaría después de aproximadamente 2 semanas de descanso. Al observar la lucha de Imuro, Kise lo entendió mejor que nadie. Había experimentado exactamente ese sentimiento de desesperanza. Así que eso es lo que significa ver el futuro. Imuro encontró la mirada de Tendou. Brillaban como estrellas, deslumbrantes, arrastrándote hacia un abismo cósmico. Pero aún así, su hermano menor y mentor estaban observando. Apretó la mandíbula y aceleró de nuevo, preparado para un choque físico con Tendou. El siguiente segundo, la pantalla pareció volverse negra. En ese breve momento, Imuro tuvo una visión. Un samurái apoyando su mano sobre la empuñadura de una katana. Entonces un destello de la espada. Ni siquiera lo vio claramente. Solo se dio cuenta de que le habían quitado la pelota cuando ya no la sintió en sus manos. Él miró hacia abajo. Tendou todavía mantenía la misma postura, su seguimiento congelado en el tiempo. ¿Qué te hizo pensar que podrías hacer lo que Taiga no pudo? Kirisaki Daiichi inmediatamente se lanzó a un contraataque. Al igual que en sus ejercicios, todos corrieron a toda velocidad por la cancha. Son incluso más rápidos que antes. Araki Masako quedó atónito. Todos sus preparativos y resultaron inútiles. Este no era el Kirisaki Daiichi que ella había estudiado. Solía ser jugadora de la selección nacional, por Dios. ¿Y su oponente? Un estudiante de primer año de secundaria. Araki realmente cometió un error fatal, murmuró el comentarista, Tamaki Rinta. Ella subestimó a Tendou. Durante la semana de entrenamiento conjunto, Tamaki adquirió una comprensión profunda del coeficiente intelectual de baloncesto de Tendou. Enfrentar a Kirisaki Daiichi en la cancha fue como medirse mentalmente con un entrenador principal. En realidad, no cualquier entrenador. Muchas de las tácticas extravagantes y avanzadas de Tendou funcionaron mucho mejor de lo esperado. Para decirlo claramente, si Tendou no hubiera seguido una carrera profesional, aún así sería un entrenador de élite, capaz de dirigir un equipo de campeonato. El contraataque de Kirisaki Daiichi fue incluso más rápido que antes. Y todo surgió a raíz del fallecimiento de Tendou, siempre un paso por delante de todos los demás. Motoi, Seto, Yamazaki, Hanamiya y... Lo único que tenían que hacer era correr. Tendou extendió los dedos, se preparó y disparó la pelota hacia la cancha como si fuera un cañón. Auge. El balón explotó en el aire como una bala, pasando a toda velocidad a todos los defensores y aterrizando frente a su corredor líder. El jugador hizo una mueca por el impacto pero aún así logró completar la bandeja. Ni siquiera Murasaki Bara pudo detenerlo. Porque todo este contraataque había durado menos de 5 segundos. Y eso que Hanamiya y los demás todavía eran relativamente lentos. Si Tendou hubiera sido emparejado con compañeros de generación de milagros, la jugada habría terminado en 3 segundos. Como era de esperar, no está funcionando, murmuró el banco de Seirin. A pesar de ser el hermano mayor de Kagami, Imuro tenía pocas posibilidades de ganar. Esa era la fría realidad. Pero aún así el hermano de Taiga sí que es hábil. Kiyoshi Teppei le dio a Imuro el debido respeto. Puede que haya personas en este mundo que puedan vencer a Tendou, pero Imuro Tatsuya no era uno de ellos. Sus fundamentos están tan pulidos que no se puede lograr eso sin años de entrenamiento agotador.
Las falsificaciones de Imuro eran convincentes precisamente porque sus fundamentos eran tan sólidos. Pero eso fue exactamente lo que los hizo ineficaces. Contra los 6 ojos de Tendou y el ojo del emperador, tales jugadas perdieron sentido. Era como si el baloncesto tuviera una forma correcta de jugarse. Cada movimiento de Imuro era perfecto. Pero esa perfección también lo hacía predecible. Ante aquellos ojos, ninguna finta tenía verdadero efecto. Esto, dijo Aida Rico, sacudiendo la cabeza, es el poder de los 6 ojos y el ojo del emperador. Habilidades que pueden anular la ofensa por completo. Un maestro de las fintas versus un monstruo que podía ver el futuro. En un enfrentamiento así, no importaba que era real o falso. Porque el resultado ya estaba decidido.